infecciosas y no infecciosas. ¿Alguien me puede ayudar con el audio si está todo bien? Muy bien. Primero quiero empezar la presente clase recomendándoles que por favor en este grupo más bien no hubo mayor problema. Entiendo yo que la comunicación ha sido muy fluida con los alumnos y a partir de aquello las personas que se han presentado esta mañana en la parte práctica han estado como correspondientes. Reiteramos por favor, mañana no se olviden 9 en punto, las dos personas que les tocan. Además que con los elementos de bioseguridad y también con el mandil. Voy a pedir, por favor, que no se olviden del alcohol, de los guantes, del protector facial y todo lo que concierne a los elementos de bioseguridad. Entonces, por favor, esta recomendación en el inicio de la presente clase, entiendo yo que tienen también otras clases programadas, por lo cual va a ser muy breve y sucinto este tema, debido a que también ya tenemos programados los exámenes como corresponde. Bueno, en ese entendido, por favor, si hay alguna pregunta, alguna duda más sobre la parte práctica, adelante. Si no, vamos a empezar con el tema. Adelante, alumnos. Bueno, si no hubiera nada más que preguntar, vamos a continuar. A partir de aquello hemos quedado y hemos visto sobre lo que es las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Hemos visto el cuadro como corresponde de la historia natural de las enfermedades transmisibles. Hemos hablado de los diferentes periodos que tiene y también de alguna forma del huésped susceptible. Es la parte de la exposición, los cambios patológicos. Ya esto ocurre en la enfermedad subclínica y los síntomas, signos y síntomas en lo que es la enfermedad clínica y un diagnóstico usual. Esto hemos dicho que puede ir a la recuperación, a la incapacidad, a la inmunidad, estado del portador o también a la muerte. A partir de aquello, de acuerdo al esquema, se puede conocer los diferentes conceptos y un poco aclarar. A partir de estos dos conceptos son las enfermedades transmisibles. Y hemos indicado también el periodo de latencia, es el tiempo que transcurre desde la infección hasta la persona se vuelva infeccioso o se vuelve infecciosa. El periodo de incubación, en este periodo que cabe aclarar en las enfermedades no transmisibles, es diferente el concepto. El periodo de latencia es aquel que transcurre entre el desarrollo de la enfermedad subclínica hasta la presentación de signos y síntomas. Vean, de alguna forma hay mucha diferencia, de alguna forma, en los dos conceptos. Cuando hablamos del periodo de incubación, en las enfermedades transmisibles, hablamos del tiempo que transcurre desde la infección hasta la presentación de síntomas. Eso aplica a este concepto, reitero, en las enfermedades transmisibles. Y cuando hablamos de las enfermedades no transmisibles, este periodo de incubación está ausente. Ahora vamos a revisar algunos conceptos que son importantes cuando hablamos de infección inaparente, de infección aparente. Y también vamos a hablar de ambas enfermedades que hemos hablado en lo que concierne a las enfermedades transmisibles y a las enfermedades no transmisibles. Cuando hablamos de conceptos previos, debemos indicar que cuando hablamos de enfermedades transmisibles, decimos que es la infección, la penetración y la multiplicación e invasión de un microorganismo en el organismo del hombre o de los animales. Cuando el metabolismo de este microorganismo se realiza afectando al del huésped, se presenta la enfermedad. Eso quiere decir que primero es la infección, el ingreso, la penetración, multiplicación e invasión de un microorganismo.
Esto puede ser en el hombre o en un animal. Y cuando existe o cuando se produce el metabolismo de este microorganismo, esto se realiza afectando al huésped, que enseguida vamos a ver quiénes son los huéspedes. Se presenta la enfermedad. Otro concepto importante, infección inaparente. Cuando hablamos de infección inaparente, decimos que es la presencia de un agente infeccioso en un huésped sin que aparezcan signos o síntomas clínicos manifiestos. Ustedes en la parte de lo que es semiología han aprendido ya el concepto de qué es un signo y de qué es un síntoma. Entonces, cuando hablamos de una infección inaparente, decimos que hay presencia, sí, del agente infeccioso en un huésped sin que esto o en este proceso aparezcan los los signos o síntomas clínicos manifiestos. Y vamos a ver enseguida cuáles son estos síntomas clínicos manifiestos. Esta infección o estas infecciones, cuando hablamos de la infección inaparente, se pueden identificar o solo pueden identificarse por métodos laboratoriales, o quiere decir exámenes de laboratorio complementarios a la enfermedad, o por manifestaciones de reactividad positiva a pruebas específicas. Cuando nosotros pedimos métodos de laboratorio, a partir de la presencia del agente infeccioso, podemos pedir varios exámenes, los cuales pueden producirse o manifestarse una reacción positiva a pruebas específicas. También la infección inaparente se dice que es la infección asintomática y la infección subclínica. Esto es pregunta de examen, alumnos. Reitero, cuando hablamos de infección inaparente, hablamos de una infección asintomática, una infección subclínica. Ya cuando pasamos y hablamos a la infección aparente, lo primero era inaparente. Cuando hablamos de infección aparente o enfermedad, esto está en algunos libros de esa manera descrito, es la manifestación, ya en esto, es la manifestación de signos y síntomas de la enfermedad. Aquí hay una foto al lado derecho donde está un niño con ya probablemente con un proceso febril, ya tiene síntomas, ya tiene signos, probablemente es un resfriado común o de alguna forma alguna complicación bronquial que amerita y se dice que ya es una infección aparente o enfermedad. Cuando resumimos la infección aparente, decimos que ya hay manifestación clínica de una enfermedad. Esto también es pregunta de examen. Hemos dicho que una inaparente es una infección asintomática y también una infección subclínica. Pero cuando hablamos de una infección aparente, ya hablamos de todo lo que es la manifestación clínica de una enfermedad. También decimos que la gravedad de una infección aparente, cuando ya hablamos de la enfermedad, se mide en términos de morbilidad. Morbilidad es el proceso de la enfermedad y mortalidad es el resultado de la enfermedad que puede ocurrir con la muerte de la persona. Ambos están asociados a la enfermedad. Entonces, estamos revisando algunos conceptos previos para ya hablar de manera plena cuál es el huésped y otros que conllevan de alguna forma cuando hablamos de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Cuando hablamos de la cadena epidemiológica, es importante, o en algunos libros está como cadena de transmisión.
Entonces nosotros podemos entender las relaciones entre los diferentes elementos. Cuando hablo, voy a hablar de estos diferentes elementos que ya de alguna forma vamos a ir entendiendo y luego explicando. ¿Qué conducen estos elementos a la aparición de una enfermedad transmisible? Que quede claro, hace rato hemos hablado de diferentes conceptos previos, pero a partir de acá nosotros vamos a hablar de la enfermedad transmisible, también conocida, reitero, en algunos libros como cadena de infección. Anteriormente, cuando hemos hablado del proceso de enfermedad, habíamos hablado claramente de que hay tres elementos en la tríada ecológica. Hemos hablado de un agente, de un huésped y del medio ambiente. Esto también ocurre en las enfermedades transmisibles y son parte de estos 6 eslabones, reitero, de la cadena de transmisión de la enfermedad o de las enfermedades infecciosas. Se llama cadena de transmisión y a partir de aquello también llamamos cadena epidemiológica. Entonces, vamos a ir explicando cada uno de ellos. El agente causal, el reservorio, la puerta de salida, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada y el huésped susceptible. Son los 6 eslabones que conducen en el proceso o en esta cadena de transmisión de las enfermedades. Cuando hablamos de los 3 elementos de la tríada ecológica que anteriormente hemos descrito ya, el agente, el huésped y el medio ambiente, nuevamente reitero que son integrantes de los 6 eslabones de la cadena de transmisión de las enfermedades infecciosas. Estoy reiterando el concepto para que ustedes puedan entender. A partir de esto, ya ingresamos a las características de cada uno de ellas. ¿Cuáles son las características del agente causal? Primero, debemos diferenciar infectividad, cuando se infecta el proceso de virulencia. En algunos agentes son muy virulentos, pero apenas penetran, estos se tornan virulentos, y aquí estamos poniendo el ejemplo del tétanos, cuando ingresan o penetran al huésped. Aquí estamos viendo la característica del tétanos y su condición de síntomas o la parte de lo que es los signos. También, y otros pueden ser infectivos. Esto quiere decir, y ponemos el ejemplo, que son menos virulentos. Estamos hablando de lo que es la brucela. Aquí está la brucela y esto es la distribución geográfica. Reitero, cuando hablamos de las características del agente causal, debemos diferenciar 2 conceptos importantes. Infectividad de virulencia. Algunos agentes son muy virulentos y otros son infectivos pero menos virulentos. Hay 2 ejemplos claros, como es el tétanos, es muy virulento, apenas penetra al huésped. Como ven, esto es el signo que provoca y aquí está la representación del tétanos. Y otros son infectivos pero menos virulentos y hemos puesto el ejemplo de la brucela. El reservorio. Cuando hablamos del reservorio, decimos, este puede ser animado o inanimado, en los que el agente
etiológico vive, se multiplica y se perpetúa en un ambiente natural. Vean todo esto, por favor, y vamos a ir ejemplo por ejemplo, del que depende para su supervivencia, donde se reproduce de manera tal que pueda transmitirse al huésped. Los reservorios, vean esto, pueden ser reservorios humanos. Hay varios ejemplos acá, cuando hablamos de la sífilis, el paludismo, el cólera, el sarampión, etc. En este caso, estamos hablando de reservorios humanos. Y cuando hablamos de reservorios extrahumanos, estamos hablando, cuando decía en la primera parte, es todo ser animado o inanimado, estamos hablando cuando es animado de un animal. En este ejemplo puede ser también una mascota que frecuentamos tener en todos los domicilios y es el perro. O inanimado en la tierra, y es un factor también del medio ambiente. Entonces, con esto estamos describiendo de manera muy sucinta para que puedan entender qué es el reservorio. El huésped. Cuando hablamos del huésped, decimos es una persona o animal vivo. Aquí se incluyen las aves y los artrópodos, que en circunstancias naturales permiten la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Y es por eso que se llaman huéspedes. Reitero, puede ser una persona, un animal vivo, incluyendo las aves y los artrópodos, que en circunstancias naturales, permiten vivir, permiten la subsistencia o el alojamiento o el hospedaje, por eso se llama huésped, de un agente infeccioso. Y hace rato ya hemos descrito qué es un agente infeccioso. ¿Cuáles son las enfermedades producidas por virus? Aquí ya vamos a ir nosotros describiendo las divisiones que existen. Y vamos a hablar primero de la división o cuáles son las enfermedades producidas por el virus. Esto dentro de las enfermedades transmisibles. También vamos a hablar de la enfermedad transmisible nuevamente. Pero vamos a ver aquí el agente causal de la enfermedad de tipo biológico. Estamos hablando ahora del tipo biológico. Y en esto vamos a describir, reitero, lo que son las enfermedades producidas por el virus. Estamos hablando como las enfermedades virales. Ustedes conocen en la parte de lo que es la patología. Estamos hablando del sarampión, la varicela, la rubiola, la gripe, la parotiditis, la hepatitis, la rabia humana. Estamos hablando de la poliomielitis, el herpes, el VIH, el dengue, la chikungunya, el Zika y otros, etc. Entonces, todo esto refiere a estas enfermedades producidas por virus. También hoy día a sus compañeros en la parte práctica hemos indicado que vamos a dar ya las guías para que puedan ustedes seguir leyendo. Y ahí en esas guías, de forma magnética también, están de estas enfermedades producidas por virus. Entonces,
decimos que las enfermedades producidas por virus, primero, tienen la característica de dejar inmunidad. Esta puede ser permanente. Reitero, esto es pregunta también de exámenes alumnos. También decimos que algunos virus son más virulentos que otros. No es lo mismo hablar del sarampión, cuando les ponía el ejemplo también de la brucela, que de alguna forma hablar del tétanos, o de alguna forma hablar de la varicela y de la rabia humana, o la poliomielitis y la rubiola. Son diferentes aspectos que debemos entender. También otro concepto que dice, los virus sin conocer la causa exacta, vean ustedes, tienen preferencia por ciertos tejidos u órganos o por distintas edades. Ya vamos a ver enseguida que es importante este concepto. Y cuando hablamos de aquello, también vamos a dar ejemplos para que ustedes puedan conocer. Y aquí vamos a dividir, porque cuando hablamos de enfermedades transmisibles, tenemos que hablar de diferentes grupos. Primero, estamos viendo las enfermedades producidas por virus, lo que ya les he enunciado. Luego vamos a ver las enfermedades producidas por bacterias. Vamos a ver las enfermedades producidas por hongos. Vamos a ver también las enfermedades producidas por parásitos. Y por último, vamos a ver las enfermedades producidas por priones. Aquí, de alguna forma, vamos a hablar de algunas enfermedades raras que se presentan, pero que de alguna forma están establecidas dentro de este tema y ustedes van a ir aprendiendo. Y también vamos a ir viendo y describiendo las enfermedades producidas por riquecias. Y a partir de aquello, en la parte final de este tema, vamos a hablar de las enfermedades crónicas no transmisibles y también vamos a dar a entender las principales enfermedades crónicas, las cuales hoy día están cambiando el perfil epidemiológico de este momento porque son enfermedades que están en los primeros niveles de los diferentes perfiles epidemiológicos. Y estas son y se llaman enfermedades no transmisibles. Es importante ese concepto. Entonces, decimos, y vamos a ir aprendiendo también esto. Por ejemplo, cuando habla de la causa exacta, vean ustedes, aquí en el ejemplo dice claramente, el virus de la rabia y de la polio atacan al sistema nervioso. Estamos hablando de la causa exacta. Tienen preferencia por ciertos tejidos. Vean la varicela, hemos hablado, el sarampión, la rubiola y la parotiditis afectan principalmente a los niños. Eso mucho cuidado con este proceso de enfermedades que tienen diferente característica. Entonces, yo voy a ir enunciando aquello, como hemos indicado, reitero, las enfermedades virales. Vamos a dar como ejemplo el sarampión, reitero, la varicela, rubiola, la gripe, parotiditis, hepatitis, la rabia humana, la poliomielitis, el herpes, el VIH, el dengue, la chikungunya y Zika, y etc. De enfermedades producidas por bacterias, vamos a hablar de esta manera, pero vamos a dar ejemplo. Por eso estoy ya enunciando, porque son parte de este tema en la parte de enunciar estas patologías o estas enfermedades. Entonces decimos, cuando hablamos de enfermedades producidas por bacterias,
Vamos a decir que son la osteomielitis, la amigdalitis, que es una patología, una enfermedad muy frecuente que se presenta a diario, peor con el cambio de clima y en este momento el frío que nosotros estamos viviendo. También cuando hablamos de enfermedades producidas por bacterias, hablamos de la sífilis, de la meningitis, del botulismo, del tétanos, de la tuberculosis, del cólera, de la salmonelosis y la shigellosis, etc. Y esto es para enunciar muchas enfermedades más, pero estas son las enfermedades como ejemplo y también principales que son producidas por bacterias. Cuando hablamos de enfermedades producidas por hongo, hablamos de enfermedades mitóticas. Y decimos en esto que son la candidiasis, la tiña, la moniliasis, la criptococosis, la histoplasmosis, la coccicoidemicosis, la blastomicosis, etcétera, y otras enfermedades que aquí vamos a enunciar y luego de alguna forma vamos a describir. Después el otro grupo son las por parásitos. Y aquí podemos citar varios ejemplos para que ustedes puedan conocer. El Chagas, la leishmaniasis, la pediculosis, la escabiosis, la giardiasis, la ascariasis, la hidatosis, la fasciolosis, la teniasis, oxidiasis, etc. Son enfermedades producidas por parásitos. Cuando hablamos de enfermedades producidas por riquecias, decimos hablamos de la fiebre maculosa de las montañas rocosas, hablamos del tifus murino y hablamos también de la fiebre Q. Y cuando hablamos de las enfermedades producidas por priones, estamos hablando de la encefalopatía espongiforme bovina, que en algunos libros está descrito solamente con una abreviatura que es SB labial, el CURU, el insomnio fatal familiar, etc. Estas enfermedades son producidas por los priones. Y por último, en este tema, alumnos, ahora vamos a entrar y vamos a describir las enfermedades crónicas y vamos a hablar de la importancia de las enfermedades crónicas, pero en este caso de esa importancia que en la actualidad tienen estas enfermedades transmisibles. Y decimos algunos conceptos que también he sacado del libro de Hernández y Lumbreras, donde dice en la actualidad muchas enfermedades transmisibles, de todo lo que hemos hablado, infecciosas, indica que siguen manteniendo una elevada importancia en muchos países en vías de desarrollo a tiempo o estos se van incrementando estas enfermedades crónicas. Se unen en consecuencia una doble carga de enfermedad. Primero, las que están ligadas a la pobreza y las enfermedades crónicas. En parte también ligadas a la extrema pobreza.
la mayor parte del peso de las enfermedades crónicas no se produce en países desarrollados, ya que casi en todo el mundo las muertes por enfermedades crónicas superan al resto de las causas. Vean ustedes este dato, las muertes por enfermedades crónicas superan al resto de las causas. Cuando hace rato les hablaba del perfil epidemiológico, cuando hablamos de perfil epidemiológico quiere decir las causas más importantes en el tema de las enfermedades, y esto puede ser diferente en un hospital, en una población. Y estas enfermedades crónicas se presentan en países en vías de desarrollo como el nuestro, donde los adultos jóvenes son más vulnerables a estas enfermedades crónicas. Estos conceptos he sacado de Hernández y Lumbreras. ¿Cuál es la magnitud del problema? Y decimos que a pesar de la gran importancia de estas enfermedades, se ha hecho varios estudios. Por eso se habla del estudio de prevención y control de estas enfermedades crónicas. Siguen suponiendo restos difíciles para la salud pública en todo el mundo. Reitero, esto está cambiando grandemente y cada vez estas enfermedades crónicas están tomando los primeros lugares de estos datos de enfermedad de perfiles epidemiológicos. Entonces decimos también, cuando hablamos de la magnitud del problema, que el rechazo del seguimiento de estas enfermedades se debe fundamentalmente ¿a qué? Primero, a la escasez de datos con base poblacional, y también debemos ampliar la cobertura que permitan seguir la incidencia de problemas de salud. Cuando hablamos de incidencia es caso nuevo, en este caso un nuevo problema de salud de relevancia como las enfermedades, vean, cardiovasculares o las enfermedades producidas por el cáncer. ¿Cuáles son las causas de las enfermedades crónicas? Que la investigación, hemos hablado de varios tipos de investigación. La investigación epidemiológica en estos momentos, en este siglo, en estos momentos de atención, sí han prestado más atención a las causas próximas de enfermedades que están ligadas a diferentes factores de riesgo. Y cuando hablamos de factores de riesgo, decimos que sí están identificados, pero de distinto o de todo tipo. También en estos factores de investigación, en estos últimos años se ha hecho evidente o se conoce la existencia de otros factores que afectan a la salud y que en ocasiones no dependen del individuo, sino dependen de otras causas más globales. Estamos hablando también de algunos determinantes que hemos pasado cuando hemos hablado de determinantes de salud. Vean, algunos temas todavía van a seguir ligados a aquello. Y en este caso, hablamos de determinantes económicos, sociales, de género, político y también ambientales, que son factores de riesgo para estas enfermedades crónicas. Y vamos a ir describiendo estos factores de riesgo. Primero, los objetivos de la salud pública en la prevención de las enfermedades crónicas. ¿Cuáles son estos objetivos? Uno, evitar, reducir y retrasar el inicio y desarrollo de las determinantes globales y de estos factores de riesgo que terminamos de hablar.
También rechazar el inicio de la morbilidad, es decir, comprimir, rechazar la morbilidad hacia los extremos de la vida, así como aliviar la gravedad de la enfermedad. Rechazar el inicio de las discapacidades, es decir, comprimir las discapacidades. Vamos a ver cuando revisemos datos el alto índice que ocurre ya en todo esto. Prolongar la vida de los individuos y gran parte de lo anterior se logra mediante políticas de salud que abarquen los distintos niveles de prevención, implementando estrategias preventivas tanto dentro como fuera de los sistemas de salud. Bueno, aquí vamos a quedar, alumnos, nos falta muy poco para terminar este tema y a partir de aquello, bueno, es una diapositiva. Entonces, factores de riesgo de las enfermedades crónicas. Hemos hablado de estos estudios, de factores de investigación sobre el origen y la progresión de las enfermedades crónicas, como los estudios de Framingham, que es el seguimiento de 40,000 médicos británicos para estudiar la relación del tabaquismo con el desarrollo de diferentes enfermedades crónicas. Entonces, a través de estos estudios se ha podido conocer el desempeño de los factores que de alguna forma son también descritos en los niveles de laboratorio.